Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias al equipo del CSIC en la escuela, que vuelve a tener en cuenta este tema, el de la brecha de género. En este caso, lo que os voy a contar, vosotros lo sabéis y muchos de vosotros lleváis trabajando en ello desde hace años, y lo único que os voy a poner aquí es que ahora todo este trabajo que estáis haciendo de incluir la ciencia, de incentivar las vocaciones tanto en niños como en niñas, está en realidad puesto en valor en estos últimos años porque, como veréis, los grandes organismos internacionales están llamando la atención sobre este tema. La brecha de género en las ciencias es en realidad como si digamos una consecuencia de la brecha de género que tenemos en nuestra sociedad. Aquí este es el último informe del Fondo Económico Mundial y, como veis, en Europa tenemos mucha suerte porque alcanzaremos la paridad en el año 2097, según las predicciones que hay ahora. Somos los primeros. Eso no quiere decir que, por ejemplo, una pandemia o una guerra pueda retrasar esa fecha, como pasó con COVID, que retrasó en 34 años las predicciones sobre el cierre de la brecha. Europa tiene un 70,2 de brecha, el cierre sería un 100, es decir, que va avanzando. Estos son datos oficiales del Instituto Europeo para la Igualdad de Género y, como veis, en lo que mejor estamos es en salud, que tenemos un 88,5, y en dinero, que tenemos un 82,6. En otros países, en realidad, los que tiran en el cierre de esta brecha en Europa son los nórdicos, pero bueno, en general no nos podemos quejar si nos comparamos con el resto del mundo. Y esa brecha que está en la sociedad en Europa se viene cuantificando en el mundo académico desde el año 2003. Como sabéis, fue la primera vez que salieron los datos desagregados por sexo de una carrera académica y las mujeres eran más entre los estudiantes, sin embargo, bajaban según íbamos subiendo en las categorías de la jerarquía académica. En el caso de las carreras de ciencias e ingeniería, que es lo de abajo, no se cruza nunca, es decir, que la brecha empieza desde abajo. Eso fue en el año 2003 y el último informe, que fue en el año 2021, como veis, ha aumentado el porcentaje de mujeres que trabajan en ciencia, en general en el mundo académico, a un 42%, pero el número de catedráticas está en 26,5 y, sobre todo, el número de rectoras y de mujeres en los cargos de toma de decisiones está en un 23%. Y es muy, muy bajo en la parte técnica, en las patentes no llega al 11% y en las carreras técnicas un 25%. Según los expertos y las expertas, esta gráfica tijera es debido al sexismo que existe en la academia y, como veis, bueno, estos son los datos del 2021 que se ve claramente la tijera. Según empezamos, hay más mujeres, son las barras rojas, y según vamos subiendo, pues va bajando y suben la proporción de hombres. Esto hizo que en 2015, ya bien entrado el siglo XXI, la UNESCO lanzase un proyecto que estaba financiado por el gobierno sueco, que fue el que instauró el 11 de febrero para incentivar las vocaciones en las niñas y mejorar la situación de las mujeres en las carreras científicas. El problema, la preocupación por las carreras científicas, es decir, por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, este término STEM empezó a utilizarse a principios de este siglo en Estados Unidos. Ya desde la Guerra Fría, tanto el Partido Demócrata como el Republicano se dieron cuenta de la importancia que tenía la investigación en estas áreas para mantener su hegemonía. Y la Fundación Nacional de la Ciencia el año anterior había publicado unos datos en el que aconsejaba
al Gobierno que se priorizasen esas áreas en la educación. Y en 2018 la Fundación Nacional de la Ciencia y su Comité para las Ciencias y la Tecnología volvió a llamar la atención y decir que tanto la prosperidad como la seguridad de Estados Unidos dependía de la educación de estas ciencias. Es decir, que era una preocupación bastante grande y, además, esa preocupación venía de que solo el 20% de los grados en Estados Unidos era en STEM y el año anterior, en los últimos 15 años, solo el 10% de los grados en ingeniería y ciencia mundiales era americano. Eso es simplemente a nivel global, no entra el género. Era que había pocos estudiantes, tanto femeninos como masculinos, en este campo. La UNESCO ya lleva tiempo haciendo llamamientos, tenía unos objetivos que en principio eran para 2010, luego para 2025, ahora ya van para 2030 porque no se alcanzan, pero la realidad es que en el mundo hay 250 millones de niños sin escolarizar. Hay mayoría de niñas en ese número, pero aquí ya no nos metemos ni siquiera en hegemonía ni en riqueza, sino que son niños que no pueden ir a la escuela. Y aquí viene ya lo que es el título de la charla, es que en esa proporción de estudiantes que están en estas carreras de STEM hay un número muy bajo, una proporción bajísima de mujeres, lo que afecta a la ciencia en sí misma y también a los resultados que tenga esta ciencia. Entonces, hay una estrategia esta es de la UNESCO, pero luego veréis que también en distintos organismos americanos y europeos se tiene, y esto entra muy de cerca lo que os decía, que es lo que estáis haciendo todos vosotros de alguna manera, y es garantizar que la ciencia se introduzca en los planes de estudio desde una edad temprana, empezando en preescolar, y que los docentes, además, empleen métodos que hagan participar de una manera lúdica a los niños y a las niñas. Eliminar los prejuicios y los estereotipos de género de los materiales de enseñanza y aprendizaje. Invertir y recompensar el excelente desempeño de las niñas en las asignaturas de STEM. También incluir descubrimientos e historias de mujeres en el material escolar. Ya sabéis que no hay casi figuras de mujeres ni científicas ni siquiera atletas en los libros escolares. También que haya más presencia de mujeres científicas en las series de televisión, en la prensa, en los programas, para que las niñas tengan modelos a los que copiar. Y luego, bueno, garantizar una representación equitativa en todos aquellos paneles en que se tomen decisiones para que haya perspectivas distintas. Y termina con estas conclusiones, este informe de la UNESCO, que es acabar con los estereotipos y prejuicios de género en la ciencia, abrir vías de educación para las niñas en la ciencia y crear entornos que hagan que las mujeres no tengan que salir de la carrera científica antes de tiempo. También la ONU realizó un estudio en el año 2020, lo publicó, preocupada porque la revolución digital, el que estamos inmersos, que está cambiando nuestras vidas, nuestras formas de comunicarnos, de trabajar, incluso de ir al médico, las mujeres se están quedando fuera. Y en el informe da estos datos que son bastante escalofriantes. En las últimas 3 conferencias más importantes de inteligencia artificial, solo el 12% de las ponencias las dieron mujeres, y en la fuerza de trabajo a nivel mundial solo un 10% son mujeres. Esto, según la ONU, hace que si las mujeres no trabajan en los algoritmos van a estar sesgados, y el que las mujeres se queden fuera hará que la brecha de género crezca y también que crezca la brecha entre los países menos desarrollados y los más desarrollados, lo que haría que la revolución sería fallida.
Y una de las cosas que dice este estudio de la ONU es que esta baja representación de las mujeres en estas carreras se debe a que existe una asociación de las habilidades masculinas a estas carreras. Como veis, estas son la proporción de mujeres que están matriculadas en las carreras y, como veis, pues educación, salud y cuidados son en las que más mujeres hay, y cuando llegamos a STEM, aunque ahí es una media, es un 36%, y en tecnologías de la información y la comunicación solo un 29%. Y si vamos a los grados, y aquí ya vienen las diferencias entre los grados que sacan los hombres y las mujeres, pues veis que cuando llegamos a la información, a las tecnologías de la información y la comunicación, solo un 8,22% de hombres, pero en las mujeres es un 1,66%. Es decir, que hay una brecha clarísima. Una brecha que llaman horizontal, no es vertical, todos pueden estudiar y pueden decidir, pero la realidad es que deciden así. Y las recomendaciones del Consejo Europeo respecto a la revolución digital son estos de 2023, tienen unos retos. Uno es que en 2030 4 de cada 5 personas en edades entre 16 y 74 años tengan habilidades digitales. Eso requiere introducir en las escuelas un cambio bastante fundamental para que desde pequeños puedan utilizar todos los medios digitales, y también la manera de enseñar tiene que cambiar, ¿no? En este estudio del Parlamento Europeo, como veis, estas son solo los estudiantes que, en general, de los dos sexos, que estudian ciencias naturales, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería. Y como veis, la tecnología, que es la gris, de la comunicación y la información, es la más baja, que es justamente donde más trabajos se van a ofrecer en este momento en las empresas para poder ampliar todo la Big Data y la inteligencia artificial. Y cuando vamos al reparto, a la proporción por géneros, pues bueno, pues el gris es el de las mujeres, y como veis, solo en ciencias naturales son la mitad, pero en todas las otras son muchísimo menos. ¿Y por qué? Si es verdad lo que más o menos dicen los expertos, que es debido a un estereotipo que hace pensar que las ciencias son más para hombres que para mujeres. En este artículo de investigación del Physics Today, que es la revista de la Asociación Americana de Física, encontraron las notas de colegios del siglo XIX en el que chicas y chicos estudiaban más o menos las mismas cosas. Entonces las chicas no podían ir a la universidad, es decir, que lo estudiaban para enseñar a sus hijos y para poder hablar con sus maridos. Y, sin embargo, en lo que se llamaba filosofía natural, que sería lo que ahora entendemos como física, porque eran las leyes del universo, una serie de conceptos relacionados con el clima, con los minerales, pues ahí se ha encontrado que las chicas tenían mejores notas que los chicos. Es decir, que el estereotipo de que a las mujeres no les van las ciencias es quizá más moderno, decían los de este artículo. Esto ya os lo he contado algunas veces, es un estudio, son escuelas americanas, pero en él se ve claramente que las niñas a los 5 años no tienen ningún problema de estereotipo, se consideran igual de inteligentes que los chicos, mientras que a los 6 ya no. A los 6 años ya los chicos siguen considerándose inteligentes, pero las chicas empiezan a pensar que son muy trabajadoras y muy majas, pero además lo peor es que no les interesan ya los juegos para muy inteligentes. Y en China también hay estudios que ven que en el grado 4 las niñas eligen ciencias igual que los niños, pero en el grado 8 las niñas ya solo les interesa más la biología, mientras que a los chicos les siguen interesando las ciencias físicas y químicas. También se ve el estereotipo en este tipo de exámenes, que hacen el mismo examen si se llama geometría o se llama dibujo. Las chicas tienen mejores notas cuando se llama dibujo que cuando se llama geometría. Es decir, que ya van pensando que la geometría no se les da bien.
Y este es del informe PISA de 2018. Se ve también que existen otro tipo de cortapisas para ellas, que es, por ejemplo, la competitividad. En todos los países la línea azul es la competitividad de las chicas y la flecha es la de los chicos. Solo en Turquía y en Japón están equiparadas, pero en todos los demás las chicas son menos competitivas que los chicos. Y también hay otro tipo de estudios que os pongo solo los que me parecen más importantes, pero hay bastantes estudios de cada una de estas cosas. Es en los intereses. Ya a los 6 años parece ser que en las clases se sabe que a las niñas no les interesan los ordenadores ni los juegos estos de maquinitas. Eso les interesa más a los chicos. Pues bien, esa idea de que a las chicas no les interesa, ellas ya la asumen y realmente no les interesan los ordenadores. Entonces, que es curioso que también en este estudio eso ocurre más o menos a los 6 años. No se sabe por qué, no se sabe qué influye en este cambio. Esos estereotipos hacen que la OCDE considere que existe una brecha educativa en países como, por ejemplo, España. Todos estudian, pero el 72% están en carreras relacionadas con la educación y solo el 12%, que está por debajo de la media, estaban en las carreras de informática o de telecomunicaciones. Y además, una de las preocupaciones que hemos tenido, ahora parece que van subiendo, las matriculaciones tanto en Estados Unidos como en España, son los datos que tengo, pero son más generales también, empezaron en un momento dado, a partir de 2008-2009, aunque eran pocas, empezaban a bajar las matriculaciones en esas carreras. Ahora parece que se ha estabilizado y están empezando a subir. Y esta es la brecha, lo que se llama la brecha educativa. Ahí veis en naranja el porcentaje de matriculación en todas las matriculaciones y en verde las que están mujeres en la rama STEM. Y como veis, es más baja siempre en la rama STEM que en las demás. En Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Republicano están preocupados por ese tema. Incluso Trump firmó una legislación para atraer a las mujeres en STEM y la Sociedad Americana de Física está continuamente haciendo llamamientos para cerrar esa brecha de género en la física, tanto en las carreras como en las universidades y en los organismos de investigación. Y esto es un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts y también está preocupado por la brecha de género en las ciencias. Dice que las mujeres son solo el 28% de la fuerza de trabajo en STEM y según qué países, por ejemplo, en Estados Unidos es un 24%, en Europa un 17%, en Japón un 16%. Es difícil encontrar cifras que nos digan exactamente, porque normalmente en STEM meten también las ciencias naturales y ya cuando metes biología y geología las cosas cambian porque ahí sí que hay bastantes mujeres estudiando. Pero también insiste en este documento el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más o menos en lo mismo que os he explicado de la UNESCO, que hay que introducir la ciencia en las primeras etapas de la educación de una manera lúdica, que hay que asegurarse que las niñas tienen la autoestima alta, que los maestros confíen en que ellas lo pueden hacer y ellas lo noten, y que hay que ir contra los sesgos inconscientes que todos tenemos debido a la educación que hemos tenido. También en el área europea de la educación llegan a las mismas conclusiones, no lo he copiado, pero es más o menos lo mismo, en reforzar las vocaciones científicas, pero que empiecen desde pequeñas, y también la igualdad de oportunidades para que se eduquen en igualdad. Y el problema, entre lo que todos pensaríamos, que según vamos mejorando en nuestro Producto Interior Bruto, según va subiendo el nivel de los países y según va subiendo la igualdad de oportunidades, el índice de igualdad de género, este problema tendría que ser menor. Y, sin embargo, lo que se conoce como la paradoja de género, pues resulta que allí veis las gráficas. Esto es un estudio hecho con 80.000 personas en 76 países. Según aumenta el Producto Interior Bruto, las diferencias de lo que eligen hombres y mujeres aumentan.
Y según aumenta el índice de la igualdad de género, también. Eso dificulta mucho la manera de cerrarlo, claro. Y estos datos que fueron hubo un poco de polémica, que si no estaba bien hecho el estudio, que si tal, pues la UNESCO ha presentado estos datos en los que se ve, abajo está el índice de igualdad de género. Cuanto más bajo es ese índice, como veis, países como Argelia, Túnez, Mauritania, Egipto, Siria o Irán tienen más mujeres en esas carreras que los países que tienen una igualdad de género bastante conseguida, como es Bélgica, Suiza, Noruega o Suecia. Ahí los estereotipos parece que son más fuertes y hay menos mujeres estudiando estas carreras. Hay algunos sociólogos que explican esto porque el estereotipo parece ser que se refuerza, o sea, que en los países en los que hay más igualdad de género, las mujeres se ven con más derechos a elegir lo que quieren y eso es una interpretación. Otros dicen que en los países ricos los padres están más involucrados en la educación de los hijos y les transmiten su estereotipo, sus valores y sus sesgos. No, es muy difícil de saber qué es lo que pasa, pero la realidad es que no es fácil cerrar la brecha. Y este es un estudio que es puntual, pero que puede ser significativo. En Suecia, durante un tiempo, cambiaron los artículos, el masculino y el femenino, por uno neutro en los documentos oficiales. Y estudiaron cómo cambiaba las contestaciones, hicieron unas encuestas, cómo cambiaban las contestaciones de las personas. Y parece que después de un tiempo con esos artículos neutros, había menos percepción de que los hombres eran más valiosos para las ciencias, más fuertes, que tenían más autoridad y más facilidad, y también cambió la percepción del colectivo LGTBI. Entonces, bueno, parece que el lenguaje tiene más importancia, aunque los académicos se ríen mucho de los tontos, las tontas, todo eso, pero parece que esto sí que puede tener más importancia, porque esto comprenderéis que la paradoja de género pues es una cosa que cuesta entender, ¿no? Y hay muchísimos trabajos y hay algunos en que sí que hablan de que los estereotipos de género en los países ricos están muy metidos en el lenguaje. Inconscientemente los arrastramos, quizá más que en los países en desarrollo, en los que pues la gente quiere estudiar y no se mira tanto algunas de estas cosas. Pero bueno, eso está ahí, es de 2024, es decir, en este momento la cosa está en estudio. Y esto es los únicos datos que he encontrado de un estudio que está hecho, solo está hecho en carreras de física, pero bueno, que estudia qué es lo que ha hecho a los que están estudiando física, hombres y mujeres por separado, cuál ha sido la influencia más fuerte que han tenido, que les ha decidido a estudiar física. Y como veis, la línea naranja es la de las mujeres. Es más importante para ellas la exposición a la ciencia en museos o en instalaciones como la NASA o organismos de investigación, y es bastante importante también los profesores. El profesor o una clase, tanto en el colegio como luego en la educación superior. Hay algunos otros estudios que demuestran que es cierto que, por ejemplo, si el profesor de matemáticas tiene un sesgo de género, las chicas lo notan más y tienen unas notas peores que, por ejemplo, si la profesora, está escrito así en el artículo, si la profesora de literatura tiene sesgo. A los chicos no les es tan importante, no les baja la autoestima, porque la profesora piense que no se les da bien la inteligencia. Es decir, que el profesorado sí que tiene una importancia en la elección de las mujeres en sus vocaciones. Y resulta que en España, pues bueno, estos son datos del Instituto de la Mujer y tomados del INE, y fijaros que ya en el 83 en la educación el 54% eran mujeres, en el 2007 el 59%, esto es del 21 del 22, que como veis en educación infantil el 97% son mujeres, es decir, que en la educación
en España la mayoría de los profesores son mujeres. Y, sin embargo, cuando vamos a los cargos, directoras, secretarias y jefas de estudio, siempre es un poco más baja que su porcentaje como profesoras. Y en la universidad son los mismos datos del mismo estudio, pues es mucho más bajo que el otro, pero bueno, era un 24% en 1983 y ya estamos en el 2007 ya era el 35,78, ahora estamos en torno al 40%. En España no hay datos sobre si hay brecha salarial en el profesorado. En principio porque somos funcionarios y se supone que todos cobramos lo mismo. Hay algunas universidades que están empezando a hacer estudios y parece que sí que hay cierta brecha, aunque solo sea por diferentes productividades y diferentes promociones a edades más tempranas o lo que sea. Pero en Estados Unidos sí que hay, y en otros países. Y en Estados Unidos, fijaros que incluso en las escuelas públicas, que como aquí en España basan su efectividad en el trabajo de las mujeres, sí que hay una especie de una brecha. En España no lo sabemos, pero en Europa hay una brecha salarial. Estos son datos oficiales de la Comisión Europea. En 2020 había un 13% de brecha salarial de media. Y bueno, no sé con quién hablaba antes que me decía que por qué me parecía que podía ser importante que hubiese más mujeres en la ciencia, que por qué que daba lo mismo, ¿no? Si las mujeres podían elegir, que eligiesen. Pues bueno, tanto la UNESCO como la Unión Europea, como todos los organismos, lo que saben es que una ciencia, cuanto más diversidad haya en los equipos, cuantos más puntos de vista, cuantas más diferencias de percepción haya, será una ciencia más inclusiva, más objetiva, más innovadora y mejor. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, la financiación que hay de la investigación en enfermedades. Los puntos azules son enfermedades solo masculinas, los puntos grises son enfermedades neutras y los naranjas son enfermedades de mujeres. Y como veis, esto es financiación de los proyectos, es muy superior la financiación de las enfermedades que son solo masculinas. Y de hecho esto ha llevado a pensar que como las enfermedades coronarias no las tenían mujeres, en 2021 murieron 310.000 mujeres de ataques al corazón en Estados Unidos y 63.000 en España. Y también tenemos otra asignatura pendiente, que es el racismo. Se está ahora replanteándose todo. Se han hecho las historias de la ciencia pensando que empezaba en Grecia, cuando a lo mejor en China o en Egipto la medicina era mucho más antigua y tenían muchísimos conocimientos que aquí en Occidente no se tenían, y se ha sesgado totalmente la historia de la ciencia, vamos. Entonces, este es otro de los puntos que tenemos que tocar también en esa ciencia más inclusiva y más innovadora. Y quizá estos, si queréis, defectos que tenemos en el mundo científico es lo que lleva a que ahora mismo los jóvenes valoran mucho menos la ciencia que lo valoraban nuestras generaciones. El 90% de las personas de más de 65 años valoraban la ciencia como algo positivo y que dice la verdad y que busca la verdad. Sin embargo, entre los jóvenes, solo el 72%, entre los 18 y los 24 años, piensan que la ciencia es verdad. Y además no les merece la pena el esfuerzo de estudiar ciencia porque no la consideran importante. Esto es bastante preocupante, claro, porque bueno, todos estos bulos de que si las vacunas dan el cáncer, que si no sé qué, pues es tremendo, pero el caso es que está ahí en la sociedad. Y bueno, la ciencia es en realidad una herramienta, se puede utilizar bien o mal, pero es, como decía Carl Sagan, la mejor herramienta que tenemos para conocer el universo y poder controlar sus leyes y poder mejorar la vida de la humanidad. Y quería terminar aquí, pero terminar esta charla con un hombre no me parecía apropiado. Y entonces os voy a contar muy deprisa. Este señor es Langmuir, que tuvo el Premio Nobel de Química en el año 1932
por sus descubrimientos e investigaciones en la química de superficies. Él tiene una balanza, es un señor que se merecía el premio Nobel, estudió en Estados Unidos y fue un científico muy valioso. Pero, como veis, su balanza, que es de 1917, hay otras dos que llevan otros nombres. Pues bien, la Landwehr Blodgett es Catherine Blodgett, una mujer que su padre trabajaba en la General Electric, pero murió cuando ella nació. Entonces, ella parece que estaba muy dotada, consiguió una beca, estudió en un college que eran solo para mujeres. Había unos colleges en Estados Unidos que se llamaban las 7 Hermanas, en las que las mujeres podían estudiar una educación superior, no les daban título, pero que salían muy bien preparadas. Y entonces ella visitó la General Electric y Landwehr vio que era muy lista, estaba en el departamento en el que había trabajado su padre y le aconsejó que estudiase en la Universidad de Chicago el máster de física. Ella, durante la Primera Guerra Mundial, estuvo centrada en las máscaras contra los gases venenosos, se dio cuenta que el carbono podía absorber esos gases, hizo un trabajo bastante importante y luego, ya con su carrera, fue contratada en la General Electric y trabajó con Landwehr. Pero le ofrecieron, eso era importantísimo entonces, ir al Cavendish en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, a hacer la tesis. Entonces, Inglaterra, en ese momento, y ella hizo la tesis y fue la primera mujer en obtener un doctorado en física en Cambridge. Y volvió y siguió trabajando con Landwehr y empezaron a calibrar películas monomoleculares sobre líquidos, que es el de lo que trataba la física de superficies, por el que le dieron la química de superficies, por lo que le dieron el premio. Ella luego, además, consiguió multicapas moleculares y consiguió los vidrios antirreflectantes. El premio Nobel solo se lo dieron a él, claro. Pero lo importante, y con la que sí que acabo ya, es esta mujer, Agnes Pockels, que prácticamente yo no la conocía ni la conoce prácticamente casi nadie, y esta señora pues le gustaban las ciencias, pero las universidades y los colegios de educación superior no la admitían. Ella tenía un hermano que estudió física, como el mío, y entonces ella estudiaba con sus libros. Y mientras estaba en casa fregando, se dio cuenta de las diferencias entre las grasas sobre el agua o el jabón. Vio que la tensión superficial de esas películas era diferente. Inventó un aparato con un colador, para estudiar cómo funcionaba la tensión superficial, vio cómo las impurezas cambiaban eso y se dio cuenta que esos trabajos podían valer para algo. Entonces vi a su hermano, escribió a Lord Rayleigh, que era un catedrático de matemáticas de la Universidad de Cambridge, que había trabajado un poco en líquidos. Y él envió su trabajo a Nature diciendo: este trabajo, lo que yo he hecho, está bien, y lo nuevo estoy casi seguro que está bien. Entonces ella siguió trabajando en eso. En realidad, su balanza, esa balanza que ella inventó para medir la tensión superficial, es la que le valió de base a Landwehr, y ella obtuvo, cuando ya era mayor, que hubiese podido ir a la universidad, pues tuvo que cuidar a sus padres porque sus padres estaban enfermos, con lo cual nunca tuvo un grado, pero tuvo la Sociedad de Coloides le dio un premio y también recibió de la universidad de su pueblo, recibió un doctorado honorífico. Rayleigh tuvo luego el premio Nobel en 1904, pero me parece que esto es lo suficiente como para demostrar que cuando hay vocación, seas hombre o mujer, pues incluso en la cocina, con el agua de fregar, que a todos nos aburre muchísimo, pues hay a mujeres que les valieron para abrir un campo, que fue el de la física de superficies y de fluidos. Nada más. Muchas gracias.